Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestro programa semanal. Es un placer para mí acompañarles en un episodio más de nuestra serie que hemos titulado Comprendiendo el Evangelio. El día de hoy nos va a tocar estudiar el tema 6 que hemos titulado como Demandas, Condiciones y Exigencias del Evangelio. Probablemente nos tome un par de sesiones más, o sea, esta y otra adicional para poder platicar con libertad y todo de manera exhaustiva lo que la palabra de Dios nos muestra alrededor de este importantísimo tema. Me acompañan el día de hoy el profesor Javier Merino y mi amigo y pastor de jóvenes de la Iglesia Capilla Calvario, Nieves Vargas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, Javier? Sí, pues es un gusto estar aquí con mis hermanos y estudiar este tema tan importante para la vida de los cristianos. Muy bien, gracias a Dios. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y espero que lo que podamos hablar sea de edificación para todos los oyentes. Oye, Nieves, yo sí, toda la vida nunca te platiqué esto, pero yo siempre pensé que Nieves era tu apellido. Sí, no, Sí, yo pensé, ¿te llamas José Nieves? Vargas Sánchez. Vargas Sánchez, sí. Por eso es que de repente se me cruzó y dije, ¿te llamas Nieves? Sí, te llamas Nieves, pero tu apellido ni cuenta. Muy bien, amigos, pues antes de comenzar el tema, ¿qué les parece si oramos juntos? Y para esto le voy a pedir a Javier a ver si nos puede dirigir en una oración, por favor. Claro que sí. Amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra junto con todos nuestros oyentes y de ver que tú eres tan grande, Padre, tan bueno, tan misericordioso, pero que al mismo tiempo tú pides de nosotros, demandas de nosotros, Padre, un comportamiento digno de tus hijos. Ayúdanos a estudiar este tema, ayúdanos a comprenderlo, guíanos, que tu Espíritu Santo nos ayude también a entender la profundidad, la importancia de este tema, Padre. Nos ponemos en tus manos también a todos los que escuchan este mensaje para que tú nos lleves a la verdad. En Cristo te lo rogamos. Amén. 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 Muy bien, entonces vamos a empezar primero con las demandas del Evangelio. Fíjense, aunque el mensaje de salvación de parte de nuestro Dios es por gracia, es un mensaje de amor, es un mensaje de que Él nos quiere librar de las tinieblas, de la esclavitud, del pecado y nos quiere trasladar hacia el reino de su amado Hijo en luz, en vida y en vida eterna. Aún así, el mensaje del Evangelio es muy exigente desde el principio. Lo veíamos en la clase con el hermano Juan Carlos, que de hecho la base del mensaje central del Evangelio es arrepentimiento y fe. Pero estos no son una pregunta para el pecador, sino es una demanda. Y en eso nos vamos a centrar para abrir el tema de hoy, en las demandas del Evangelio que son un llamado al arrepentimiento y a la fe. Es una demanda que nos deja en una encrucijada de tomar, digámoslo así, una decisión de sí o no. Se espera que tengamos una respuesta ya sea afirmativa al mensaje del Evangelio o bien que nos moleste y salgamos y le demos la espalda. Eso es lo que esperamos nosotros cuando proclamamos el Evangelio y entendemos que sea la respuesta natural, de hecho, de todos nosotros. Pienso que, no sé a ustedes si les pasó, pero a mí en lo personal, lo primero es que me reía de los que venían y me hablaban de la verdad de Dios. Me parecía algo hasta cierto punto ridículo. Decir, claro que no, eso no es para mí. Ya me imagino estar ahí con pantalón de vestir, fajadito y peinado de Benito Juárez, Biblia en el sobaco y todo eso. Y dice, no, claro que no, eso es para fulano que está allá, eso es para sutano que está por allá. Y no le tomaba importancia. Y eso es una respuesta muy general que sucede y que tendemos a tener la mayoría de nosotros cuando se nos oferta el Evangelio. Ahora, la otra es que cuando lo entendemos de verdad y Dios resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de su gloria a través de Jesús, pues resulta que no nos queda más que entregarnos. Pero, insistimos mucho en esto, es una demanda. ¿Están de acuerdo conmigo o estoy diciendo algo mal o qué onda? No, así es en efecto, porque en uno de los pasajes que tenemos para estudiar ahora dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. Es decir, es un mandamiento, es una exigencia de Dios para los hombres, ¿verdad? Que conociéndole,
o habiendo oído de él o entendiendo el evangelio, vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Se arrepientan. Entonces podemos ver cómo Dios no lo deja como una opción, ¿verdad? Sino que es un mandamiento para todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Sí, de acuerdo. Nieves, ¿algo que comentar? No, efectivamente, el arrepentimiento es una demanda, porque el arrepentimiento no es simplemente dejar de hacer algo, sino que si al estudiar la palabra, el arrepentimiento no es solamente dejar de hacer una acción, sino es un cambio de lealtad. No podemos nosotros creer realmente y no podemos nosotros realmente haber nacido nuevos, ser regenerados si nuestra lealtad no ha cambiado. Nuestra lealtad antes era hacia nosotros y al pecado. Éramos hijos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué? Pues porque éramos enemigos de Dios y nosotros estábamos en la carne y pecadores. Entonces es una demanda. No puedes realmente nacer de nuevo si no hay ese arrepentimiento, porque podemos dejar de hacer muchas cosas, pero un cambio de lealtad, eso proviene por un cambio del Espíritu Santo. Entonces sí es necesario. No solo necesario, pero un mandamiento de Dios. Sí, Jesús mismo lo dice. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Fíjense, vamos a entrar de lleno al pasaje que tenemos preparado, que se encuentra en Hechos capítulo 17, versículos del 29 al 34, al cual ya hacía mención Javier. A ver, lo leo de la siguiente manera. Siendo pues linaje de Dios, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Después de este sermón que el apóstol Pablo da en el Areópago de la ciudad de Atenas, en Grecia, en la antigua Grecia, cuando da este mensaje tan contundente y tan fuerte y tan directo, la audiencia dice lo siguiente en la palabra de Dios. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Cuál es la respuesta? Aquí en particular, por la cultura de los griegos, el punto de la burla se centró en la resurrección de entre los muertos. Les pareció absurdo porque ellos pensaban que el alma era inmortal, sí, pero no tocante a lo del cuerpo. Ellos negaban lo que tiene que ver con la resurrección del cuerpo y decían, el alma es inmortal, es cierto, y ya pues todas sus teorías e hipótesis, pero la resurrección de los muertos les parecía algo chocante. De ahí que la burla y la renuencia al mensaje se centrara en eso en particular. En el versículo 34 nos dice, sin embargo, algunos sí creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio la Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Bien, el apóstol Pablo, después de su predicación, vimos que la gente se burla de él, se burla de su mensaje, en particular lo de la resurrección, pero centrándonos en el versículo 30, lo que mencionaba Javier al principio, dice, Dios, habiendo pasado estos tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y en el versículo 34 vemos el efecto de este mensaje, que cuando el apóstol Pablo le dice, Dios les demanda a ustedes que se arrepientan, en el versículo 34 dice, algunos creyeron. No dice algunos se arrepintieron, sino algunos creyeron. ¿Qué significa esto? Que la fe y el arrepentimiento siempre están vinculados y van juntos. Sí, definitivamente, ¿verdad? No puede haber arrepentimiento sin fe. También no puede haber fe sin arrepentimiento, ¿verdad? Así que van bien vinculados. Pero esto también me hace pensar en la importancia de predicar o enseñar el evangelio tal cual es, ¿verdad? Pablo no les dijo a los griegos lo que ellos quieren escuchar, ¿verdad? O no suavizó el evangelio o no rehusó hablarles de algo que él sabía que iban a rechazar, ¿verdad? Él les dijo cómo es el evangelio y los que iban a creer, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo estaba trabajando en sus corazones. Así que esto me llama a mí también la atención, ¿verdad? Y los que lo iban a rechazar, pues no iban a creer, ¿verdad? Lo iban a rechazar. Iban a tener alguna excusa, alguna razón
para no creer, ¿verdad? Pero hay quien, habiendo creído, habiendo entendido, abandonan sus creencias, sus antiguas manera de pensar y se entregan al Evangelio. Sí, y de hecho también me llama la atención como lo comenta usted, que el apóstol Pablo estaba consciente de lo que ellos pensaban. De hecho, en la primera carta a los Corintios también dice en otro pasaje en Efesios, discutía con los estoicos y los epicúreos, o sea, otra de la rama de la filosofía, y él le entraba con todo. O sea, si el tema en cuestión era la resurrección de entre los muertos, le daba con todo. Si el problema era la justificación por las obras, le daba con todo. Es por la fe, por la gracia de Dios, por medio de la fe. Si la gente estaba en libertinaje, también les hablaba directo. O sea, cualquiera que sea el problema en la iglesia y en el mundo entero, el apóstol Pablo decía, me paro aquí enfrente y les doy de frente el mensaje de Dios. Decían los antiguos predicadores, los puritanos, que errores en el diagnóstico de las personas, de los seres humanos, también va a conllevar errores en las recetas o en el antídoto para curar determinado mal. Y dice, en cuanto a la teología se refiere y en cuanto a la vida espiritual de los hombres se refiere, también es importante. No todos batallan con las mismas cosas, no todos tienen dudas sobre las mismas cosas, no todos tienen renuencias sobre las mismas cosas. Y nosotros debemos identificar, y ahí donde está el problema, ahí hay que predicar con fidelidad, ¿no? Sí, pues de acuerdo con lo que dijo usted, Javier, que sí, les predicaba y les evangelizaba. Y como decías tú, Johnny, que dependiendo del tema, eso era la manera en que iba a atacar. Pero siempre terminaba en Cristo. Y aquí en este mismo capítulo, en el Hechos 17, cuando está en Tesalónica, en el versículo 3, me encanta la demanda que hay no al oyente, pero también la exigencia o la demanda que tiene el que está evangelizando. Porque tanto como dijeron los puritanos también, ¿verdad? O sea, la manera de tratar con el problema universal, tal vez alguien tiene un problema en entender respecto a los ángeles, sobre divinidad, los atributos de Dios o lo que sea, pero aquí hablando del evangelismo, hablando de ese mensaje bondadoso, ese mensaje alegre de Dios para nuestra salvación en Cristo, me encanta cómo Pablo lo hacía, siempre exponiendo y terminando en Cristo. Y dice aquí en el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y entonces, viendo esto, el Evangelio tiene demandas para el oyente, pero también demandas de parte del que lo está dando. No podemos dar el Evangelio sin Cristo. Y ahora, como dice Javier, algunos lo van a rechazar y lo van a rechazar. Y algunos lo van a escuchar y lo van a recibir. Pero como fue en mi caso, nunca estuve en un momento donde yo dijera, no, pues cómo me voy a ver así, ¿no? Rodillas raspadas o lo que sea ahí en la iglesia. Sino más bien era, bueno, sí lo creo. Sí creo, sí me gusta. Pero de todos modos lo niego con mi forma de ser. Realmente sé quién es Dios, pero Dios no me conoce a mí. No porque Él no conozca a nadie, pero yo no era de Él. Y mi manera de negarlo era seguir de la misma manera. O sea, no había arrepentimiento. Aunque había un conocimiento, no había ese arrepentimiento. Y pues ya fue, pues como en el caso de todos, es por la gracia de Dios que uno llega a hacer ese arrepentimiento. Llega a ese arrepentimiento por la bondad de Dios. Es por su gracia que llegamos a ello. Claro, y es que como mencionan, el centro del evangelio es y será siempre el Señor Jesucristo. Tenemos que hablar de su nacimiento virginal, afirmarlo, que Él vino 100% en carne, que Él es 100% Dios también, lo tenemos que afirmar, que era necesario que muriera en una cruz, que naciera bajo la ley para que rescatase a aquellos que estábamos bajo la ley, que se sometiera a todos los rituales y todas las demandas que del Antiguo Testamento hacen referencia. Se circuncidó al 8º día, fue presentado en el templo, él se bautizó incluso sin tener necesidad de ello, porque el bautismo de Juan el Bautista tiene que ver con el arrepentimiento y la confesión de pecado. Pues Cristo al no haber cometido pecado era innecesario. De hecho, Juan le replica y dice, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí, no debe ser, no lo entiendo. Y Jesús le dijo, deja así, porque así
es necesario que cumplamos toda justicia. Y el Señor Jesucristo, en su identificación con los pecadores, con su pueblo, va y se bautiza. Esto nos enseña que Él se sometió a cada palabra o cada profecía que de Él estaba escrito. De hecho, en la cruz dice, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Ya le habían ofrecido vinagre, que es como un analgésico, ¿no? Según lo que se comenta. Y ese analgésico era para inhibir los efectos de la tortura, para que, digamos, embriagar un poco, aunque sea la víctima, para que fuera más llevadera la sentencia de juicio. Y el Señor Jesucristo lo rechazó. Pero Él recordó que la Escritura decía de Él, tengo sed, y lo tenía que confesar. Y por lo tanto, al recordar eso, dijo, ¡pum! De hecho, es de las últimas profecías que Él cumplió en vida. Aparte de la resurrección de entre los muertos y la ascensión a la majestad de las alturas, la frase esa, tengo sed, nos dice el compromiso de Cristo en someterse a la voluntad de Dios el Padre. Pero este mensaje recae sobre el pecador para que diga, ¿es Cristo? ¿Debo tener fe en Él o no debo tener fe en Él? Si tengo fe en Él, tengo vida eterna. Y si no tengo fe en Él y si no me arrepiento de mis pecados, no tendré vida eterna, sino que por el contrario la ira de Dios va a estar sobre mí. Y eso tiene que ser de a fuerza. ¿Verdad? Sí. ¿O me equivoco? No, está todo bien. Todo bien. Entonces, ya entendimos que desde un principio el evangelio es proclamado de una manera exhortativa. No exhortativa. Es, ¿cómo le llaman los abogados? Imperativa. De que demanda. ¡Pum! Y se espera una respuesta, sí o no. Sí o no. ¿Crees o no crees? ¿Te arrepientes o no te arrepientes? Punto. Ahora eso nos lleva a las condiciones en cómo se recibe este mensaje. Empieza con el arrepentimiento y la fe, pero vean cómo vamos a adentrarnos en lo que la Biblia llama el discipulado cristiano. Y vamos a ver que el discipulado cristiano va más allá de tener una célula en alguna casa y empezar a hablar acerca de la palabra de Dios. Vámonos, si quieren, a Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Perdón. Fíjense bien cómo Jesús, antes de ser recibido arriba y sentarse a la diestra de Dios Padre, dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Se nos dice en Marcos, capítulo 16, que debemos ir y predicar el evangelio. En Lucas se nos dice que debemos de ir y predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Y aquí Mateo capítulo 28 nos dice que debemos ir y hacer discípulos. ¿Y en qué consiste esto de hacer discípulos? De hecho, a manera de comentario, la palabra discípulo aparece más de 300 veces en el Nuevo Testamento, o más de 200, no recuerdo, pero son muchas. Entre 200 y 300 veces aparece la palabra discípulo. Es un mensaje todo el Nuevo Testamento de discípulos para discípulos que tienen la obligación de ir y hacer más discípulos. La palabra cristiano solamente aparece 3 veces en la Biblia, 2 en el libro de los Hechos y una más en Primera de Pedro. Todas ellas, 2 de ellas es confundida con un nombre propio, porque los seguidores de Herodes le llamaban los herodianos, los seguidores de Cristo le llamaban ellos, que lo confundían con un nombre propio, le llamaban, pues estos deben de ser cristianos. Y en Primera de Pedro se nos dice que si alguno padece como cristiano, dicho de una forma despectiva, porque así los veían en el Imperio Romano, dice, bienaventurado es. Entonces, 2 de ellos son confundidas con un nombre propio, título que la gente les da a los creyentes. Y en Primera de Pedro, él utiliza la frase que llaman los demás que no son creyentes de manera burlona y dicen, si ustedes les dicen cristiano y por ello padecen, bienaventurados son. Entonces, como vemos, la Biblia está más centrada acerca del discipulado que entre comillas, ser cristianos, porque ese es un título que los demás deben de decirnos a nosotros. ¿Y en qué consiste entonces ser discípulos? Vámonos a Lucas capítulo 14. Y le voy a pedir a Nieves a ver si nos lo puede leer.
Sirve que quites la vuelta desde Washini, va, vato. Órale. Lucas capítulo 14, versículos del 25. Y vámonos hasta el 35, si eres tan amable. Perfecto, con mucho gusto. Dice Lucas 14, 25 al 35. Dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es el tema central del pasaje? La condición del discipulado. Dicen que en el versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, ¿qué le hubiéramos dicho nosotros? Ven, en Dios vas a tener felicidad. Dicen que tal vez este haya sido el peor sermón de Jesús, viendo la posibilidad de que las grandes multitudes, entre ellos gente de Billuyo, venían ya con él, ya les había llamado la atención, ya estaban impactados por él, por su poder tal vez, por su enseñanza. Jesús lo que hace al volverse les dice algo inesperado para la mayoría, si no es que para todos nosotros. ¿Qué les dice? Si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El costo del discipulado es muy alto. Algunos dicen que entonces, como dice, si alguno no viene a mí y no aborrece, entonces a su padre y a su madre, pues voy y le doy unos coscorrones a mis jefes, ¿no? Voy y golpeo a mi mujer y les doy vara a mis hijos, total. Pues aquí dice que los aborrezca. ¿En qué sentido este pasaje se refiere a la palabra aborrecer, Javier? A usted que es el hombre de experiencia, el hombre sabio aquí del equipo. Creo que es cuando comparamos el amor que le podemos tener a padre, madre, hijos, hermanos, con el que le debemos tener a Dios, ¿no? O sea, en comparación con el amor que le debemos tener a Dios, debe parecer un aborrecimiento, ¿no? Y esto nos lleva, o nos recuerda también a Abraham, ¿no? Cuando iba a sacrificar a Isaac. Y amaba con toda su alma a Isaac, que era el hijo de la promesa, era el hijo en el que Abraham esperaba que Dios le iba a cumplir su promesa. Sin embargo, por amor a Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Conocemos toda la historia y cómo termina felizmente, pero él estuvo dispuesto. Es decir, el amor que le tenía a Dios no se podía comparar de ninguna manera al amor que le tenía a su hijo. Y nosotros también, ¿verdad? El amor que le tenemos a todos estos seres tan queridos para nosotros, deberíamos estar dispuestos aún a renunciar a él si Dios nos lo pidiera, ¿verdad? Si se llegara el caso que Dios nos lo pidiera. Ahora, nosotros sabemos que normalmente no va a ser así, ¿verdad? Dios no nos va a pedir que dejemos o que abandonemos o que, salvo me imagino en casos muy extraordinarios y por alguna razón que Dios conoce, será así, pero deberíamos estar dispuestos aún, ¿verdad? A abandonar a padre, madre. Sí. No, me quedé impactado. Dije, pues es que es verdad, tenemos nosotros que evaluar en nuestro corazón y ahí está la clave. No tanto a veces en lo externo, porque muy probablemente ni siquiera se note la diferencia. Es decir, unas personas van a decir, yo amo a mis hijos mucho y yo amo a Dios más que mis hijos. Sí, pero en tu corazón hay algo que hay reservas. Hay algo que no terminas tú de entregárselo a Dios. Y Dios te lo exige a ti en lo profundo de tu ser y va a llegar el momento en que te lo confronta. Muchas veces... Pues, por ejemplo, yo recuerdo una vez que mi niño, el más grande, ahorita está por cumplir 8, él en ese momento, pues, todo estaba en la cuna. Todo dormía en cuna. Todavía cabía en la cuna. Y yo creo que tendría 1 año, 2 años tal vez. Y yo traía un peluchillo de esos que se meten en la mano, ¿no?
digo que la mano se mete al peluche como un puppet. Y yo me salía del cuarto y ponía el moped así hacia donde él estaba en su cuarto. Y cuando asomaba el moped, él se carcajeaba de una manera así, como los bebés se ríen, ¿no? De que te contagia y te gozas. Y otra vez, se emocionó tanto que como que quiso agarrar el peluche y se cayó. Pues estaba como de 1.5 metros y cayó de pura frente. No, pues la alegría se tornó en tristeza terrible. Y yo me dice, se le hizo una bolota así grandotota en su frente. Y pues estaba chiquillo, pues claro que se le nota un chorro. Y no sé, cuando nuestros bebés están chiquillos, nos notamos tan indefensos y tan frágiles que nos duele todo lo que les pasa, ¿no? Yo recuerdo esa vez que me puse a orar por mi niño y lo abracé y todo. Y dije, híjole, ¿y si lo hubiera perdido? ¿Y si de verdad Dios lo hubiera recogido pues para que no estuviera en este mundo? Y ahí es donde te cae el 20 y dices, y no manches. Aún así, Dios, tú serías primero. Pero son momentos en los que Dios trabaja con tu corazón y te recuerda que Él debe ser el principal. Y no siempre es sencillo y no siempre es fácil, pero es la condición de ser un discípulo. Las grandes multitudes iban con Él, habían sido impactadas por su enseñanza, por sus milagros, por su presencia, por su autoridad. Y de pronto Jesús se voltea y les dice, ustedes no vengan por circunstancias externas, vengan de verdad de corazón, porque si quieren ser mis discípulos, mis seguidores, entonces esta es la condición. Sí, esta condición es resultado del mismo movimiento y del Espíritu Santo. Nadie desea hacer esto. Nadie en su mente natural desea hacer esto. Nadie va a decir, yo no quiero poner primero a Dios, que no veo, que a mis hijos, y a mi madre y mi esposa, y lo menos que a mí mismo. No, como quiera si hubiera hecho la suegra, pues bien fácil, ¿no? Pero no es algo natural. Y esto proviene por la regeneración, viene por medio de Dios, o sea, la vida nueva que Él nos da. Y la condición es esta: ¿quieres venir en pos de mí? Soy yo exijo el único lugar, el primero y el único lugar. De mi amor, del amor a mí, de mí vas a saber cómo amar a padre, madre, hijo, hija, etcétera, lo que dice aquí. Pero para ser un discípulo de Jesús, Él no quiere fanáticos. Quiere discípulos. Él quiere personas que vienen a Él y lo quieren a Él. Pues digo que es un fruto del arrepentimiento, porque eso es lo que es estoy dejando de desear el mundo, lo que yo quiero, el pecado, y ahora te deseo a ti, sobre mí, sobre todo lo que soy, sobre todo. Y es lo que entiendo aquí, o sea, que Él quiere ese lugar santo y apartado. Él quiere ese lugar único en nuestras vidas, y gloria a Dios que Él hace eso en nosotros, porque si de nosotros fuera, no sería posible. Ajá. Y es que hay tantas cosas buenas en el mundo, ¿no? Y cosas nobles y cosas por las que valen la pena luchar, pero jamás deben tener el lugar de Dios en nuestra Javier, vida, no, eso significa que Netflix no es suficiente. No. Sí, porque no, Dios, no, esto no. Sí, porque no, ¿qué podemos pensar, verdad? Luchar por la familia, luchar por una vida sin tropiezos económicos, luchar por la educación, luchar por muchas cosas que pudiéramos decir son buenas, valen la pena. Pero cuando se vuelven el centro de tu vida, allí está el problema, ¿verdad? Allí está la idolatría, allí está el poner a algo bueno en lugar de Dios, que es lo excelentemente bueno, lo que ya no hay más allá, ¿verdad? En cuanto a bondad, en cuanto a algo que es digno de alcanzar. Entonces, yo creo que aquí también podemos verlo así, ¿verdad? De esta manera. O sea, si, yo estoy amando a mi familia, estoy luchando por ella, amo a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, pero si lo estoy poniendo en primer lugar en mi vida, en el lugar donde solamente Dios debería estar, pues allí, ¿verdad? Es algo que no debe ser, ¿verdad? Y es donde Dios podría hasta exigirnos o podría probarnos en cierto modo, ¿verdad?
llevarnos a circunstancias donde nosotros tengamos que decidir cuál es nuestra prioridad. Sí, no, pues vamos a ver la semana próxima, con el favor de Dios, que las exigencias del Evangelio se centran de hecho, en regresarnos. Una vez que Dios nos demanda que le entreguemos en nuestro corazón el centro y que despojemos nuestro cariño y afecto natural hacia nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros hermanos y hermanas, e incluso nuestra propia vida, nuestros sueños, resulta que cuando hacemos eso, Dios nos dice, ahora sí regresa y honra a tus padres. Sí. Ámalos, sométete a ellos. Ama a tu mujer como Cristo amó la iglesia. Hombre, pues, ¿qué no dice que la aborrezca? Pues Dios, pues ubícate, ¿no? O sea, decídete a ver qué está pasando. No se trata de eso, se trata de el orden. Cuando Dios es el centro, entonces podemos amar a los demás de la manera correcta. Podemos instruir a nuestros hijos, amarlos. Y es algo que tal vez no lo entienden. Por ejemplo, cuando corregimos a nuestros hijos, la Biblia dice que el que ama a sus hijos desde temprano los corrige. Y por eso hay que levantarnos a las 6 de la mañana y darle unos cintarazos, ¿no? Empezar tempranito. No, y luego dicen, me ha tocado escuchar a hijos que sus papás les dicen, hijo, te amo tanto que te tengo que dar vara. No, pues no me ames tanto, o sea, pues bájale poquito a tu cariño. Y ellos no entienden tal vez esto, pero por amor a nuestro Dios y amor real para con ellos, nos vemos obligados a hacer cosas que incluso no queremos y no deseamos. Pasar tiempo con ellos es algo que no queremos, aunque los amamos mucho. Sí. Híjole, no. Dios nos exige, ve y pídele perdón. No, hombre, no, ¿cómo le va a pedir? Pues si tiene 3 años, ni me va a entender. Dice Dios, pues sí, Dios te confronta que hagas eso, ¿no? Pues dice que a quien le falles vayas y le pidas perdón. Pues le fallas a tu hijo, ven, pídele perdón. Y cosas como esa, igual amar a nuestras esposas. Es algo que solo se puede hacer cuando Dios es el centro. Y cuando renunciamos a todo lo demás, entonces podemos regresarnos. Y no se lo pierdan la próxima semana, misma hora, mismo canal. La continuación de esto, de cómo Dios nos exige que regresemos y cumplamos con nuestras obligaciones en esta tierra de una manera apropiada. Pero comienza primero con el Señor Jesucristo demandando el centro de nuestra vida. Vean en el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y cierra en el versículo 33, cualquiera pues de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esta es la base del mensaje del evangelio. Aunque se centra en Cristo, la demanda es tal que a nosotros nos da vergüenza decir esto. Pero eso es lo que nos llamó, lo leímos en Mateo 28. Vayan y hagan discípulos, o sea, vayan y enséñenles que yo debo ser el centro, o entonces no funciona la cosa. De ahí que tengamos falsos cristianos en nuestras congregaciones, o incluso nosotros muchas veces andamos creyendo que estamos bien y no estamos bien porque tenemos reservas para con nuestro Dios. Y eso nos lleva a Lucas capítulo 9, ahí un poco más. Bueno, incluso aquí en Lucas, no sé si quieran comentar también la parte de la analogía que hace el Señor, ¿no? En el versículo 25, me parece, o 26, da 2 ejemplos. Primero, uno. ¿Me lo lees, Nieves, por favor? ¿En el Lucas 9, 25? No, en el 14. Todavía no estamos en el 14, pero y en los versículos, ahí te digo. Dice, del versículo 28 al versículo 32, da 2 ejemplos acerca de que uno tiene que calcular el costo de lo que significa o implica ser un discípulo de Jesús. Dice, ¿me lo lees, por favor? 28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. Hasta ahí, mira, sí, yo creo que esto nos recuerda también a las 3 semillas que caen sobre un terreno en la parábola del sembrador, ¿no? Como sobre un terreno que no produce fruto. El primero cae sobre el camino, ¿no? Y dice que las aves del cielo vienen y se la comen. Y el Señor lo explica y dice, son aquellos que escuchan la palabra pero no la entienden. Viene el malo o el diablo y no deja que entiendan y no crean. Y los otros 2 casos están muy interesantes porque son donde la semilla sí entra, brota, pero no produce fruto.
Uno es la que sale entre pedregales, que cuando llega la aflicción, dice, cae entre pedregales, crece muy rápido la plantita, pero como no tiene raíz, cuando sale el sol se seca. Y el Señor explica que el sol significa las aflicciones y que la falta de raíz es una falta de compromiso real. Dice, creen por algún tiempo, reciben la palabra con gozo y cuando viene la prueba tropiezan y se apartan. Y el otro caso es el que crece en medio de entre espinos y cardos, entre la maleza, y los espinos crecen junto con la plantita, pero los espinos ahogan. Y nos explica el Señor que esta plantita tampoco produce fruto y se debe a que los afanes de este mundo, nuestro placer en este mundo, no permite que la palabra de Dios termine por germinar y dar fruto, que es lo importante, ¿no? Y esto me recuerda porque son personas que empiezan, dice, quieren edificar una torre, pero no calculan los gastos y empiezan y la dejan a la mitad. Y cuando pasa eso, dice, muchos van a hacer burla de él. Este hombre comenzó, pero no pudo terminar. Y va a pasar tristemente con muchos cristianos o aparentemente cristianos o cristianos nominales que comenzaron la vida cristiana, disfrutaron de los beneficios de la vida cristiana, pero no pudieron terminar la carrera de la fe. Y el que no permanece hasta el fin no puede ser salvo. El Señor nos lo explica. Dice, el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Entonces nos habla de que es importante sentarnos, calcular lo que cuesta ser un discípulo y decir, sí quiero seguir al Señor Jesús o no lo quiero seguir. Es demasiado para mí, entre comillas, ¿verdad? Sí, a mí se me hace algo interesante. Aquí en los versículos 25 al 26, parece ser que el contexto familiar era muy diferente que el que encontramos hoy. El contexto familiar, aquí el Señor le pone un énfasis. O aquí, perdón, Lucas le pone un énfasis aquí cuando está escribiendo las palabras aquí del Señor Jesús sobre el padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas. Pero ¿cómo lo vería un millennial? ¿Cómo lo vería alguien hoy en día? Ay, pues mi mamá, ¿quién es? Mi papá, o sea, sí los quiero y todo, pero lo que yo quiero es irme. A los 18 años de Estados Unidos estás esperando para irte ya. Papás están diciendo, no, pues que cumpla 18 años y sabes que ya te me vas. Es parte de la cultura y aprendes a ser un hombre, una mujer. Entonces, tal vez para alguien hoy en día, al escuchar esas palabras, diría, no, pues está bien. Está fácil porque el contexto familiar es muy diferente hoy en día. Pero me encanta el énfasis en el versículo 27, el costo de la cruz. ¿Qué entendían ellos al escuchar la cruz en aquel entonces? Muerte. Sí, es como decir el que no toma la silla eléctrica, ¿no? Sí. O el que no toma la inyección letal y me sigue. Exactamente. Entonces aquí se habla del contexto familiar aquí, ¿verdad? Se supone de los lazos más fuertes que tenemos en humanos, ¿no? O sea, aún podemos verlo en la naturaleza, ¿no? El instinto materno y puedes ver ese vínculo. Pero aquí el vínculo más grande que siempre tiene cada humano es uno, o sea, en el pecado, ¿verdad? Siempre viendo por lo propio. Y el que no lleva su cruz, el que no está dispuesto a morir por mí, el que no está dispuesto a morir, o sea, a negarse a punto de muerte y seguirme, no puede ser mi discípulo. Entonces lo lleva al punto, al máximo, ¿no? A lo máximo, o sea, ya más de eso, en lo personal, o sea, la muerte es lo máximo, o sea, ya no podemos hacer nada al respecto, o sea, estás dispuesto a llevar tu cruz, estás dispuesto a seguirme aunque cueste la muerte. Eso es lo que te doy, es la condición que te estoy dando. Oye, es que también tiene que, perdón que lo interrumpa, Jai, yo sé que, pero vemos aquí, entre paréntesis, cómo la Biblia es tan trascendente para todas las épocas y todas las culturas que es capaz de decir, bueno, en algunos contextos esto para algunos es tan difícil, el aborrecer padre, madre, mujer y todo eso, pero para algunos no. Pero el Señor no se queda con nada y siempre va a atacar a toda persona bajo el cielo. A lo mejor no con el mismo versículo, pero la Biblia está plagada de cientos de pasajes donde ninguna persona al final queda con alguna excusa. Ajá, sí, es verdad. Y en este pasaje, pues como tú decías al principio, parece que Cristo los está ahora desanimando, ¿no? Y piénsenle muy bien antes de que me sigan, pero creo que como en la parábola, ¿no? De la perla de gran precio, o esas parábolas que Cristo relató acerca de cuánto vale realmente el reino de Dios, ¿verdad? Y cuánto vale pasar de las tinieblas a la luz. Creo que si lo consideramos también, ¿verdad? Pues nos va a parecer poco
renunciar a nosotros mismos o renunciar a todas las cosas. No, o sea, ok, yo sé que renunciar a mí, a mis gustos, a mis pecados favoritos, va a ser difícil, ok, pero ¿qué estoy ganando a cambio? O sea, cuando nosotros logramos comprender todas las riquezas, por ejemplo, todo el Efesios, ¿verdad? Todo lo que logramos ganar, cuando nosotros renunciamos a todas estas cosas, entonces todo tiene sentido, ¿no? Y entonces yo creo que cuando una persona lo comprende, es cuando sí está dispuesta a renunciar a todo, ¿no? Y en cuanto a esto de sentarse a calcular, bueno, pues el Evangelio es todo una cosa, ¿verdad? Podemos entender también que esta parte tiene un complemento muy importante, ¿no? Cuando Cristo nos dice que Él va a estar ahí con nosotros para lograrlo, ¿verdad? O sea, no nos dice, ustedes háganlo, vayan y hagan esta labor que se antoja tan increíble ustedes solos, en sus propias fuerzas. No, ¿verdad? Después Él nos promete, yo voy a estar ahí y yo voy a estar con ustedes y voy a estar todos los días y hasta el fin del mundo, ¿verdad? O cuando nos promete al Espíritu Santo para guiarnos, para ayudarnos en esta tarea que viendo este paisaje aislado, pues se antoja tan complicado y no tan difícil. Sí, pues de ahí que nosotros afirmemos tan enfáticamente y tan recurrentemente que la salvación es el milagro de los milagros. O sea, ¿cómo un hombre o una mujer puede venir a Cristo y decir, renuncio a todo lo que poseo nomás porque sí? Tiene que haber un proceso, primero, que se vea a sí mismo como una persona sin esperanza y vacía y en bancarrota total. Ahí tiene que empezar todo. Ahí empieza. Y en segundo lugar, voltear a ver a Cristo y decir, no, pues ¿cómo decirle que no a Él? O sea, Él es de inestimable e incalculable valor. ¿Cómo me atrevo yo a decirle no a Él? Y ahí está la parte complicada. Y luego volviendo al punto es que viendo lo que Jesús nos demanda en Mateo 28, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, y viendo cómo Él, cuando las multitudes lo seguían, se voltea y les dice, el costo del discipulado, creo que nos está enseñando un modelo de nuestro evangelismo, porque lo hemos citado en algunos otros programas que muchas veces nos reunimos en nuestras iglesias e invitamos a otros jóvenes o a otros adultos, otros matrimonios y les decimos, oye, es que hay reunión especial este viernes de matrimonios y hay cena. No, pues, ¿quién le va a decir que no a la cena? Y lo hacemos de manera intencional, fíjate. Sí. Pero creo que sería muy bueno que aunque hagamos estas cosas que no tienen nada de malo, que no confiemos en ello al final. Si lo hacemos para atraer multitudes, pues tenemos que recordar que el método del Señor es al revés, ¿no? O sea, es voltearse y ponerle, hey, eso no es el centro. Te vamos a dar comida y te vamos a servir y te vamos a todo lo que hacemos aquí como iglesia. Vamos a organizar reunión tras reunión y todo para que las personas se sientan cómodas, en un sentido de que aceptadas, quiero decir. Pero eso no significa que se van a sentir agradables siguiendo abrazando su pecado, ¿no? Sí, así es. Entonces digo, pues una persona, por ejemplo, un alcohólico, puede venir a la iglesia y sentirse bienvenido, no juzgado, quiero decir, pero al mismo tiempo se debe sentir incómodo. Pues si es que estas personas me tratan tan bien y al mismo tiempo son tan limpias y tan llenas de Dios que yo me incomodo y quiero eso. ¿Sí me explico cómo? O sea, ese balance, porque si vemos Jesús, si ha habido una persona amable en este planeta, pues fue Él. O sea, tú no ves en el pasaje a un Jesús todo enojado y todo amargado, ¿no? Lo ves feliz, gozoso, amable. De hecho, yo pienso que al voltear a ver las multitudes les dijo con cariño, no se equivoquen. ¿Quieren venir en pos de mí? Háganle así, porque así salvarán sus almas. ¿A esto he venido yo? Sí, pues es que cuando Él los veía, dice la Biblia, los veía con compasión, ¿verdad? Ese era el sentimiento que Él tenía acerca de las multitudes. Aunque Él conocía su pecado, conocía su vida perdida, pero de todas maneras los veía como el pastor ve a una oveja perdida, ¿no? Y pues no se le puede rescatar a una persona con falsas esperanzas, ¿verdad? Se les tiene que decir la verdad y enseñarles el camino correcto.
para realmente rescatarlas, ¿no? Entonces, sí, también creo yo que es válido. Es válido tener una iglesia bonita, tener un grupo de alabanza que le guste a la gente, tener actividades, pero finalmente el mensaje puro, claro del Evangelio, el mensaje ¿verdad? Que reta, que te dice la verdad, debe estar presente en todo momento, ¿verdad? Ya la gente decidirá, ¿verdad? Si se queda o no se queda. También es válido, creo, decirle a la gente que Dios tiene respuestas y que Dios tiene solución para los problemas, ¿verdad? Pero no es eso el mensaje principal, ni es lo que Dios quiere nada más de las personas, ¿verdad? Es verdad, es cierto que quiere ayudarles, quiere rescatarlas, quiere llevarlas a una vida mejor, todo eso, ¿verdad? Quiere darles una vida abundante. Hay que entender que es una vida abundante, por cierto, pero antes que todo eso está la demanda, ¿verdad? En todo lugar, en todo momento, que se arrepientan. Sí, y es un mensaje realmente ofensivo. Tiene que ofendernos. Sí. Tiene que ofender al pecador. Tiene que manifestar que lo que está haciendo es en contra de la autoridad máxima, el Dios santo. Y causa una incomodidad, como hablabas ahorita, Johnny. O sea, si entra ese alcohólico, entra aquí a las puertas, sí recibe el amor de los hermanos, no lo están juzgando porque su propósito de los hermanos, de nosotros, debe de ser de persuadir a este hombre. No que él vaya a ser salvo por mis palabras, sino por la puerta a la salvación, por Cristo. Y eso se tiene que hacer por medio de la enseñanza. Tenemos que enseñarlo. Y muchas veces tenemos eventos juveniles o tenemos eventos en la iglesia. No necesariamente significa que estamos evangelizando. De acuerdo. No es que estemos evangelizando. A mí me encanta aquí, y no es la única vez que Jesús lo hace. Aquí les dice, ¿saben qué? Tienes que aborrecer a todos y a ti mismo. Y otra vez les dice, ¿sabes qué? Yo no tengo ni dónde acostarme. No tengo, o sea, hay animales que tienen su guarida. Yo no tengo ni siquiera una casa. O sea, no es fácil seguirme. Pero, como comentaban ahorita, o sea, es por Él que lo podemos hacer. Porque me encanta el versículo en 2 Corintios 5 que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Nos constriñe, como el hambre nos constriñe a ir a buscar comida, alimento, alimentarnos, hace que hagamos, pues ¿qué hacemos? Trabajamos para comer, ¿no? Hacemos tantas cosas. El amor de Cristo nos constriñe, pero la cosa es cómo llega una persona a esto, y es por medio del Evangelio. Cómo una persona puede tener este amor de Cristo que lo constriñe en tal punto de decir, ok, lo dejo todo, tenga, o como el ejemplo que pusiste de tu hijo, ¿no? Si hubiera muerto, Señor, tú eres bueno. Aún si tú nos castigaras a todos nosotros, seguiría siendo bueno. O sea, ese es el amor de Cristo. Pero para eso tenemos que nosotros llevar ese evangelio. Y no es hacer cosas bonitas, no tener muchos programas, porque en sí la manera de medir el evangelio no es siquiera por el sí o el no, que mucha gente hace, levanta la mano. Sí, yo acepto. ¿Cuántas veces lo hacen en las escuelitas de verano y tantos niños vienen y les están diciendo, pues, ora, haz esta oración? Sí, él repite después de mí. Sino que el método perfecto no lo tenemos de poder medir cuántas personas son, sino que esa evidencia, ese fruto es cuando esa persona dice, yo deseo a Dios, yo lo deseo. Y se ve ese deseo en sus obras, en su manera de vivir. Sí, falla y todo, pero pues es parte de la santificación. O sea, estamos creciendo en esta vida. Sí, es que Dios te provoca un hambre, una sed, una desesperación, hasta frustración de ti mismo. Decir, es que yo ya no quiero seguir así. Yo ya no puedo, Dios, si no me cambias, si no me salvas, si no haces algo en mí, pues ya no quiero ni vivir. O sea, estoy tan fastidiado de esta vida, de mi propio pecado. Estoy hundido, soy una basura, básicamente. Y volteamos a ver a Jesús, quien dice, ven. ¿Y ya lo quieres abandonar todo? Ahora estás listo. Decimos, sí, ahora sí. De lo contrario, vamos a tener siempre reservas, condiciones, y a mí lo que me aterra es que de pronto nos engañemos a nosotros mismos pensando que estamos bien y a lo mejor estamos mal. Y eso es aterrador en un sentido, ¿no? En Mateo 7 se nos habla de personas que hicieron milagros,
echaron fuera demonios, publicaron el mensaje en las plazas y todo, en tu nombre lo hicimos. Y Jesús les dice, es que yo no los conozco. Nunca los conocí. Dice, ¿cómo una persona que echa fuera demonios y están enfermos y proclama el mensaje, cómo puede decir Jesús algo semejante? Y es que podemos hacer estas cosas externas e incluso ser instrumentos de Dios para muchas cosas, a pesar de que nosotros seamos desechados. Sí. Y que no seamos conocidos nunca, ¿no? Y ahí volviendo ya para cerrar este pasaje, en el versículo 31 y 32, sigue dando otra ilustración el Señor. Ya vimos el de la torre, de la construcción. Ahora en el versículo 31 habla de una guerra. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Cuál es el cierre? Si ustedes no renuncian a todo lo que poseen, no puede ser mi discípulo. Pongan atención. La vida cristiana es difícil, es una guerra, más en contexto cuando se escribieron las cartas y los libros del Nuevo Testamento. Los cristianos literalmente eran perseguidos, aserrados, los echaban al Coliseo Romano para ser tragados por las bestias y la gente decía, pues así como, ¿ah? Dice, si esos son el pueblo de Dios, pues yo no quiero hacer eso porque el pueblo de Dios está haciendo comida para animales, o sea, pues así zafo. Y eso es lo que tienes que ver, o sea, son condiciones extremas. Pero cuando te consideras a ti mismo lo mal que estás, tú dices, pues le entro, o sea, de todos modos estoy tan mal que estoy muerto en vida. O sea, ya que me como un animal ya, pues es lo de menos. Así es, sí. Y la verdad es que en el mundo le va a uno peor sin Cristo, de todas maneras, ¿verdad? O sea, uno trata de rechazar el evangelio porque piensa uno que le puede ir mejor en la vida sin Cristo y no es así. No es así. Uno lo puede ver alrededor de uno, ¿verdad? Cómo le va, como en feria a la gente que no tiene a Cristo. Cristo mismo dijo, ¿verdad? Mi carga es ligera y mi carga es fácil. Sí, mi carga es fácil y ligera. Mi yugo es fácil y ligera. Y mi carga es ligera, ¿verdad? Entonces, realmente, hasta viéndolo desde el punto de vista aquí de este mundo, es conveniente ser cristiano, ¿verdad? Nos conviene más. Es una vida mejor, es una vida más tranquila, más, pues mejor en todos los sentidos. Sí, Sí. sí lo es. Sí lo es. Y en nuestro contexto, aquí donde vivimos, se puede ver un poquito más, pero me pongo a pensar en los misioneros, que tal vez ellos están sufriendo hambre, o sea, misioneros que realmente están sirviendo al Señor allá, no solo con el título de misioneros, y su pasión es el evangelio, el evangelizar, están siendo perseguidos, están teniendo que bautizar a hermanos en tinas que encuentran y se los llevan allá al cerro para bautizarlos en la medianoche, que no los encuentren. Tal vez para ellos no es mejor, tal vez no ser cristiano es mejor. Sin embargo, estoy de acuerdo con lo que dice Javier, porque una persona que ha nacido nuevo está satisfecho en Dios, pase lo que pase. Y sí, no tendré, faltará, vendrá todo esto, pero estoy bien con Dios. Dios me conoce como su hijo. Y a veces sí, a veces cometemos el error ha cometido el error de predicar el evangelio, nada más dando ese enfoque. ¿Sabes qué? Vas a tener mejor vida. Pero no que estemos mintiendo, sino que asumimos que ellos entienden de qué estamos hablando. Asumimos de que ellos entienden que estamos hablando que, mira, vas a estar bien porque vas a estar en una relación íntima con Dios. Y te das cuenta de que Dios te va a atribuir la justicia de Dios y va a olvidar tu pecado, te va a justificar y te das cuenta, pero asumimos esto. Pero para un incrédulo, ¿qué están pensando? Pues su mente es lo que les beneficia en el momento. Entonces, gracias al Espíritu Santo que nos trae a este conocimiento de que, ok, como decías, Jonathan, los están utilizando como el pan y el entretenimiento, lo que usan los romanos en el Coliseo, ¿no? Pero ellos entendían, bueno, para mí el vivir es Cristo, el morir ya es ganancia. Y eso es la belleza del evangelio, cuando el Señor nos habla, porque entendemos eso, de que, bueno, venga lo que venga, estoy bien.
Pero lo que nos lleva a eso, ¿qué es? Esa es la benignidad del Señor, es su paciencia. Es cuando nosotros decimos, bueno, ¿ves, tengo suficiente esta semana, no tengo suficiente para darle de comer a mi familia? Bueno, confío en el Señor, Él es bueno. Y luego cuando nos vemos tentados a quejarnos y a renegar y estar inconformes con el plan de Dios, nos recordamos, bueno, Dios ha sido bueno conmigo, que me perdonó y nos lleva al Evangelio otra vez. ¿Cómo? Bueno, pues la expiación por la sangre de Cristo. Y es tan bueno la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Sí, al contemplarlo, entonces las demandas y las condiciones que Él pone, dicen, pues, primero tiene el derecho de hacerlo, porque entendemos que es omnipotente, es soberano y es supremo, está por encima de todo. Él es Dios. Sí, le pertenece ese derecho de hacer lo que quiera y demandar lo que quiera. Y en segundo, es, pues, ¿cómo no? Porque no nada más es soberano, supremo, omnipotente y glorioso, sino que además nos abrió un camino y nos lo hizo posible a través del sacrificio de su Hijo. ¿Qué más pudo haber hecho Dios por nosotros? Pues ya lo hizo. Ya lo hizo. Y cuando lo contemplamos decimos, pues realmente al ver lo que Él hizo y lo que dio y lo que le costó, pues lo que me exige a mí, la condición que me pone, pues ya no parece tan complicada y no parece tan extrema, ¿verdad? Y volviendo al punto ese que como cristianos se nos habla de aflicciones externas y que sufrimos más ahora como cristianos, persecución y cosas así. Y decimos, bueno, pues tal vez sí, pero lo peor que me puede pasar a mí es que me maten, y eso ya vi que no es tan del todo lo peor, porque ahí es donde apenas comienza nuestra verdadera vida. Ahí es donde vamos a contemplar ahora sí con nuestros ojos lo que Cristo Jesús vino a comprar con su sangre. Y eso nos lleva ya para ir cerrando el programa, ya casi estamos en la hora. Vámonos a Filipenses 1:29 y vean cómo el Señor, por gracia, nos concede el privilegio, aunque nos demanda que creamos y nos arrepintamos, se nos dice que nos concede el privilegio. Dice, porque a ustedes, los creyentes, les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, que es maravilloso, sino también que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que han observado en mí, que han visto en mí y que ahora escuchan que hay en mí. El apóstol Pablo dice, apedreado muchas veces, azotado unas cuantas más y un montón de cosas que él describe su sufrimiento y en el cual se gloría. Y estos creyentes de Filipos y todas las demás iglesias que él había fundado habían escuchado y habían visto la aflicción que él tenía. Y el apóstol Pablo dice, así lo que han visto y oído, y ahora nosotros en nuestra época, que sabemos que padeció por los registros que hay en el Nuevo Testamento, a nosotros los creyentes nos es concedido no solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él de la misma forma. ¿Cómo lo sabemos? Pues en Primera de Pedro 2. ¿Cómo llegamos a estas conclusiones tan extrañas, podríamos decir? Fíjense. En el versículo 4 de Primera de Pedro 2 nos dice el apóstol, acérquense o acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es para Dios algo escogido y precioso, una piedra escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso. Precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Fíjate bien. Nadie ha sido tan hermoso y más hermoso que Cristo y al mismo tiempo más menospreciado que Él. Nadie ha sido jamás más justo que Cristo y lo han tachado de injusto. Nadie ha amado tanto y al mismo tiempo ser aborrecido con tal magnitud que Cristo Jesús. Para nosotros los que creemos Él es precioso y para los demás lo menosprecian y lo desechan. Lo desechan como si fuera algo sin valor, como si fuera algo que no sirve. ¿Puedes creer que lleguemos a pensar eso de Cristo? También para
la piedra que los edificadores han desechado, él ha venido a ser cabeza del ángulo, pero también piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Todo recae a contemplar a Cristo y pues ¿cómo lo contemplas tú? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves precioso o lo ves como algo sin valor? Si lo ves como algo sin valor, Él va a ser una piedra que te destruye y que te desmenuza, que te va a hacer caer, es tu tropezadero y es lo que te va a hacer al final que te pierdas para siempre en el infierno. Pero si al contemplar a Cristo tú lo ves lo máximo, el deleite por excelencia, tú vas a decir lo que me pida, en la forma en la que me pida, en las condiciones en que lo haga, como sea, porque Él es para mí lo más valioso que existe y que pueda haber en este mundo y en toda la eternidad, ¿no? ¿Algún comentario ya para ir cerrando el programa, ya para despedirnos de toda la banda? Por cierto, saludos aquí a toda nuestra familia de Iglesia Cristiana Capilla del Calvario, a nuestros hermanos de Bachíniva, representados aquí con nuestro compañero Nieves, al barrio de Javier, Las Varas, ahí también, las Varas de Bachíniva, porque en Delicias también hay un pueblo de Las Varas a las cuales también saludamos con muchísimo gusto. En Delicias, en Chihuahua, en Rubio, a todos lados, a la iglesia en Madera, ya con el hermano Juan Carlos, a todo lugar donde llegue este audio. Saludos cordiales, que Dios les bendiga. Ahora sí, amigos que me acompañan hoy, ¿algo que quieran comentar ya para cerrar y despedir el programa? Javier, empiezo con usted. Pues resumiendo, ¿verdad? Resumiendo todo lo que hemos platicado hoy. Es tan precioso Cristo que hay que renunciar a todo, ¿verdad? No debemos pensarlo un momento. Es tan grandioso el mensaje del Evangelio. Son también tan grandes las promesas para el futuro que tenemos, no en esta vida, ¿verdad? No de bendiciones materiales, que vale la pena, ¿verdad? Vale la pena renunciar, vale la pena aceptar las demandas que Dios tiene para nosotros. ¿Nieves? Viendo que el Evangelio es tan claro para como nos lo ha expuesto aquí en la Biblia. Demanda, necesitas arrepentirte, necesitas creer. Y luego nos pone las condiciones que es necesario que Él sea el primer y el único lugar en nuestras vidas, que Él sea el motivo por el cual hacemos todo, que para Él se haga todo, para su honra y su gloria. Pero algo que me llama mucho la atención es que a lo mejor se me hizo gracioso que habías dicho que tal vez había sido su peor sermón, ¿verdad? Porque no era algo atractivo. Pero en sí, vemos este patrón desde Isaías. Y dice el profeta, o sea, va a venir y no va a ser atractivo, más para que le deseemos. Y yo cuando lo leía es que, ¿cómo vamos a decir algo que no es atractivo? Decía, no entiendo por qué, ¿cómo voy a desearlo? Y daba vueltas y vueltas y luego vemos este pasaje. No era atractivo para la gente, o sea, no era algo atractivo para algo que podría utilizar, o sea, una metodología llamativa, sino que hasta tal vez ofensiva. Y luego también vemos otras veces cuando Jesús dice, cuando está hablando de su carne y la sangre y está hablando de el costo del discipulado. Pero vemos cómo estas cosas no protegen, porque nada puede estar, o sea, puede haber el Satanás y todos los demonios pueden estar atentando en contra de su gloria, nunca lo van a vencer. Pero como estas cosas ofensivas que no son atractivas para el hombre, guardan la gloria de Dios en el Evangelio. No vemos gloria de hombre en el mensaje del Evangelio, sino que totalmente condenado está la gloria del hombre, que resultó en ¿qué quería Adán y Eva? Pues todo era agradable a los ojos, agradable a la carne, agradable al orgullo, a la vanidad de la vida. Pero vemos aquí, está exiliado totalmente, ¿no? La gloria del hombre, y se ve nada más la gloria de Dios. Naturalmente no lo vemos, no lo deseamos, pero por la obra de Dios llegamos a este punto. Entonces, solo quería terminar con eso, que sí, tal vez es ofensivo, pero se podría decir, protegiendo la gloria de Dios. No se ve el brazo del hombre en ello. No se ve ahí, y no se debe de ver, y no debemos de agregarle, sino que simplemente a Cristo.
Sí. Sí, a mí lo que más me impacta es cómo, y lo que me reta, creo, de cómo nosotros queremos agregarle algo a lo perfecto o quitarle algo a lo que ya es perfecto. Pues si Dios, quien todo lo sabe, quien todo lo puede, decidió, ideó este plan para que funcionara así y que lo hace efectivo, no para las multitudes, pero sí para los que Él desea y los que Él eligió, pues ¿quién soy yo para quererle modificar algo a su plan, no? Y lo hizo para que su nombre sea exaltado y para que su nombre sea bendito, el cual ya es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, fue un placer y un privilegio para nosotros haberles acompañado. Gracias por su tiempo. Oren por favor por nosotros. No es fácil estar ante las maravillas de la ley de Dios y tratar de exponerlas con fidelidad. De verdad, muchas veces queremos meter nuestras propias opiniones de manera natural, pero de verdad necesitamos de sus oraciones para que hablemos como debemos de hablar. Como el apóstol Pablo pedía constantemente a las iglesias, oren por nosotros para que seamos fieles al mensaje de Dios en la forma en la que Él lo quiere hacer. Y pues si hay algunos que lo detestan, pues viene de Dios, allá con Él, ¿verdad? Y si hay quienes lo abracen, la gloria no es nuestra, todo es para su gloria. Un saludo, un abrazo, que Dios les bendiga hoy y siempre. Bye bye, bye bye.